Vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Tenemos a Rafael Paz, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Muy buenos días, Rafael. Muy buenos días, mis queridos amigos. Qué placer ¿Qué tal? estar con ustedes, iniciando esta semana a conversar sobre los temas que interesan a la República Dominicana y la situación política del país. ¿Cuáles son esos temas desde el punto de vista de ustedes? Bueno, yo creo que hay tres temas esenciales que interesan a la gente. Primero, el costo de la vida, la economía, el desarrollo del empleo, ¿verdad? Cómo está la situación económica del país, todo lo relativo a la seguridad ciudadana. Y obviamente hay temas de la agenda internacional que han impactado de manera importante a la República Dominicana en los últimos días, y el tema educativo, sin lugar a dudas. Y hay desarrollo del empleo. ¿Hay desarrollo del empleo? Mira, yo creo que esa pregunta pone... Yo le pregunto a usted. No, mira, Geraldino, yo creo que tú pones el punto en la llaga. Les voy a contar. Es cierto que la economía global ha estado atravesando por una situación de inflación que ha impactado los precios. Es cierto que Estados Unidos ha tenido una alta inflación en los últimos años. Ustedes han escuchado la justificación del gobierno dominicano para señalar factores externos a la inflación que hemos estado viviendo. Sin embargo, hay un punto importante. La decisión de los Estados Unidos de permitir que se disparara la inflación con política monetaria tenía un objetivo esencial: generar empleos en los Estados Unidos. Es decir, ellos sacrificaron el poder adquisitivo para que la gente tuviera trabajo. Y por eso ustedes han visto que se han reducido los índices de empleo, se ha reducido el desempleo en los Estados Unidos y han llegado incluso a un 3%. Récords. Exactamente. A un 3%. Sin embargo, en República Dominicana, lo que ocurrió fue la combinación de las dos cosas más negativas que pueden ocurrir en una economía respecto a la gente. Y estamos hablando de la economía para la gente, no de cifras macroeconómicas generales como el crecimiento, etcétera. ¿Cuáles son esas dos cifras? Primero, la tasa de inflación, que superó el 9.4% en la República Dominicana. Y segundo, el desempleo, que creció de un 5.7% que se encontraba a un 6.4%. En República Dominicana hay más de 700.000 personas en situación de desempleo. ¿Y qué ha generado esto? Que el nivel de pobreza en el país se haya disparado y 400.000 nuevos dominicanos formen parte de la pobreza. De esos tres temas que usted expone, costo, la inflación, empleo, seguridad, hoy la prensa recoge lo que parece una buena noticia, y es que ha comenzado una desescalada de los precios, sobre todo en el área de construcción. ¿Pudiera ser esta una señal positiva en el plano internacional y nacional de que los precios comiencen a buscar una cierta normalidad? Mire, don Percio, ayer precisamente hacíamos un llamado en ese sentido y presentamos un comunicado público. ¿Por qué? El caso del atado de varilla y del acero está muy vinculado a los mercados internacionales, y los suplidores locales inmediatamente hay una variación en el precio, lo traducen a nivel local, y es algo positivo a señalar. Sin embargo, en el área de los alimentos, que son los que impactan directamente a la canasta básica, no se ha experimentado lo mismo, a pesar de que ha habido una tendencia marcada de reducción de los precios internacionales. Les voy a poner un ejemplo. Los aceites comestibles en los mercados internacionales han tenido una reducción de un 19.4%. Eso no se ha traducido todavía en los mercados locales. El trigo ha tenido una reducción de un 11%. Eso no se ha traducido en el mercado local. El precio del barril del petróleo bajó de 115 aproximadamente en marzo a aproximadamente entre 89 y 86, para una reducción de $30. Eso no se ha traducido en una reducción a la gasolina. ¿Y qué hemos hecho? Le hemos solicitado al gobierno dominicano que ponga en marcha acciones para que esas reducciones de precios, que incluyen a los lácteos, que incluyen también a otros componentes de la canasta básica. Pero incluso usted está hablando de productos que caen dentro de la tasa de arancel cero. Definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ustedes plantean una reducción del precio de los combustibles. Bueno, en este momento ya hay condiciones para que comiencen a reducirse los precios. Porque tenemos 8 meses con un combustible subsidiado, frisado en 293 pesos. Bueno, pero eso fue ni sube ni baja. Un costo que decidió asumir el gobierno, pero ya llegó el momento de bajar la gasolina. Sí. Ya llegó el momento de bajar los combustibles. Porque
haber mantenido el precio frisado cuando estuvo más alto no es una justificación para mantenerlo alto en un momento donde está bajo. ¿Usted cree Ya que ese es un costo que han realmente, pagado los contribuyentes dominicanos. usted cree que realmente los importadores de productos de primera necesidad transmitieron al comprador los beneficios que se le daban con esas exenciones? Yo creo que lo que está a la vista no necesita anteojos, Geraldino. La gente ha estado al grito en los últimos meses. La tasa cero fue un fracaso. Nosotros lo indicamos cuando se aprobó ese proyecto de ley, cuando se estaba discutiendo en el Congreso. La Fuerza del Pueblo fue tajante al señalar de que era un proyecto que estaba formulado sobre bases erróneas. Nosotros lo que necesitábamos en ese momento era activar la producción nacional, orientar el apoyo del Estado a que en vez de importar huevos o importar pollos, se importaran las materias primas para que la industria local pudiera producir más huevos, más pollos dominicanos y llevarlos baratos a las mesas de los dominicanos. Óigame, pero es que ese proyecto de tasa cero fue tan mal formulado que incluyó el pan. Y no solo el pan sobao, el pan de agua, el pan congelado. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en términos prácticos, con políticas de Estado, le hemos generado una competencia desleal a productores dominicanos y hemos reducido la capacidad productiva. Por eso, los profesionales de la harina, ¿verdad?, están al grito. Ustedes ven las asociaciones haciendo señalamientos. Señores, pero el pan en la República Dominicana tuvo que cambiar su naturaleza. El pan tradicional, que hoy cuesta 10 pesos, tuvieron que inventarse un medio pan, la mitad, un pancito, para venderlo a 5 pesos. Y eso no fue más que un intento del gobierno de evitar que la gente pudiera apreciar lo que realmente estaba pasando. Que la comida se fue a las nubes. El medio pan, interesante, porque ahí yo veo un pan de agua de 5 pesos, que es más o menos un pan regular. Un pancito. Tú haces un sándwich. Ese es el famoso pan chiquito. Pero Sí. el medio pan. Te dan 2 por 15. Te dando por 15. No, Ese oiga, sería- ¿cuál es la escala de precios? Ese sería el antipan. El de 5 pesos, el de 2 por 15 y el de 10 pesos. El de 10 pesos es el pan al que... El pan. El pan. Pero yo creo que Leonel Fernández y la Fuerza Ay, del Pueblo Dios. han asumido como tema de campaña, como tema los altos precios. Pero resulta que, como dice don Percio, hay una desescalada a nivel internacional. Ya tendrán que buscar otro tema. Yo no creo que haya sido solo el tema de los altos precios. Nosotros lo que hemos señalado es que hay un problema de gerencia en el gobierno. Que hay un problema de ponerse delante de los acontecimientos. Por ejemplo, BlackRock y Elon Musk y otros actores internacionales como Goldman Sachs y JP Morgan han señalado que viene una recesión en los Estados Unidos. Lo mismo se está planteando para Europa. Eso va a tener impactos económicos en la República Dominicana. ¿Qué hemos hecho nosotros desde la Fuerza del Pueblo? Hacer un llamado al gobierno para que se anteponga la situación, formule un plan y pueda proteger a las familias dominicanas. Eso fue lo mismo que hicimos con el tema de la inflación y eso mismo hemos hecho con las obras gubernamentales. Por ejemplo, el nivel más bajo de ejecución de inversión pública que ha tenido la República Dominicana ha sido durante este gobierno. Entonces, el gobierno tiene un problema sustancial, es un problema de gerencia, porque el gobierno a la hora de pensar no piensa en las grandes mayorías y en cómo debe adelantarse a los acontecimientos para proteger a los más vulnerables. El gobierno piensa en pequeños sectores con los que está comprometido y no tiene una visión, digamos, de conjunto de la sociedad dominicana. Por eso vemos que los sistemas que impactan directamente la vida de la gente se van deteriorando. Y le puedo poner varios casos. Miren el caso del Metro de Santo Domingo. Por primera vez se está experimentando problemas reales en sus operaciones. Y eso es un problema de gerencia. Miren el caso de Punta Catalina, que tuvo que salir el año pasado, por lo menos una de sus unidades estuvo fuera, o de forma combinada, 6 meses. ¿Ustedes saben cuánto representó eso para el Estado Dominicano en términos de pérdida de ingresos o de ahorros? Unos 120 millones de dólares. Significa que por una ausencia de una verdadera estrategia gerencial, de saber cómo funciona el Estado, Rafael. el país ha estado perdiendo y la sociedad dominicana y las familias dominicanas han estado perdiendo. Rafael, el presidente Fernández ha estado cuestionando las cifras como la presenta el Banco Central. Su artículo de hoy en el Listín Diario, él plantea que el Banco Central
tiende a desinformar y a manipular las cifras sobre las causas de la inflación, así como manipula la cifra del crecimiento económico. ¿Hasta dónde llegan estos cuestionamientos al Banco Central? Porque todo el mundo considera que el Banco Central ha estado llevando un poco la orientación de la economía. Sin embargo, el presidente Fernández tiene un tema con el Banco Central que tiene que ver con el concepto sería de crecimiento o de recuperación económica. Que fue el gobernador del Banco Central de sus gobiernos. Sí. ¿Cómo entender el rol del Banco Central en esta composición de la economía? Sobre todo usted que estuvo al frente del CONET como su director ejecutivo y además como director de competitividad del Estado. Mira, yo creo que a veces, y el presidente Fernández lo señalaba, el exceso de entusiasmo o el exceso de querer favorecer el clima de recuperación o la agenda gubernamental ha llevado a las entidades que emiten informes sobre la economía, en este caso el Banco Central, a colocar cifras que han sido cuestionadas. Por ejemplo, el crecimiento de abril del año 2021, y el presidente Fernández fue muy enfático alrededor de esa información que recogieron muy pobremente los medios de comunicación porque parecería que no se la creyeron. Y fue el crecimiento de un 47% de la economía en el mes de abril del año 2021. Ustedes recuerdan esa información, ¿verdad? Lo que pasó fue que el Banco Central se le olvidó informar que en el mes de abril del 2020 la economía había tenido una contracción, es decir, un decrecimiento de un menos 29%. Y que entonces este crecimiento que se reflejaba correspondía a un efecto de rebote en la economía dominicana. Y al final, cuando se consolidaron las cifras del año 2021, presidente Fernández, que totalizaron por ese efecto de rebote un 12%, dice el presidente Fernández y dice la Fuerza del Pueblo con mucha certeza, no, aquí no hay un crecimiento de un 12%, aquí hay un crecimiento de un 4%. Lo otro es el efecto rebote de una economía que había perdido, digamos, tamaño. Es lo que se define como el proceso de recuperación de la economía. Correcto. Lo que Entonces, pasa lo es que que si los economistas y el mismo gobernador del Banco Central planteaba y decía en ese momento, cuando la discusión entre Lionel y el gobernador del Banco Central, que los dos tenían razón, porque cuando se hacía una valoración de ese crecimiento respecto al 2020, era diferente a cuando se hacía ese mismo crecimiento con el 2019. Porque el 2020 fue cero prácticamente porque el país se cerró. El país se cerró. El mundo se cerró. Y decreció el Producto Interno Sí. Bruto. Entonces, lo que ha estado señalando el presidente Fernández, y yo creo que es importante que la gente entienda cuál es, digamos, la intención de hacer estos planteamientos. Si tú tienes una lectura inadecuada de la realidad, tu capacidad de formular soluciones para los problemas de la gente se reduce. Tu capacidad de dar respuestas a los retos del serían momento inadecuados también. son inadecuadas. Entonces, ¿qué ha dicho el presidente Fernández? Vamos a sincerar esto. El Banco Central tiene que jugar un rol de mayor ecuanimidad en el manejo de las cifras económicas. No puede dejarse contaminar por la agenda propagandística del gobierno y debe jugar a ser un actor de equilibrio. Mire, de los tres temas que usted expone, tocó el tema de la inseguridad, que evidentemente es algo muy visible y que la gente, así como la inflación, la sufre. El presidente Fernández, desde la Fuerza del Pueblo, ha estado haciendo algunas recomendaciones al gobierno de temas. ¿Qué ustedes le recomiendan al gobierno con respecto al tema seguridad? Bueno, lo importante aquí es quizás tener una lectura de lo que está pasando. El año pasado fue paradigmático. 1.187 muertes violentas en la República Dominicana. El 40% de ese crecimiento fue por muertes vinculadas a atracos, robos y a narcotráfico. Rompimos una tendencia de reducción de las muertes violencias que databa desde el año 2010. Por primera vez aumentamos. Y si nos comparamos con Latinoamérica, en República Dominicana creció la delincuencia mientras en el continente decreció. Obviamente se dispararon todas las alarmas, la gente está al grito todavía hoy. Este fin de semana a una amiga mía muy cercana, penetraron a su casa, una muchacha que vive sola. Se metieron 3 tipos
Gracias a Dios a ella no la tocaron, pero le robaron casi todas las cosas de valor. Asimismo ha ocurrido en muchos hogares, en el polígono central, en los sectores populares. O sea, aquí hay zonas donde la gente ya no puede salir a trabajar temprano. Tiene que irse en taxi. En Villa María, la gente tiene que... Personas que antes caminaban y tomaban un transporte público, para poder llegar a su trabajo tienen que tomar un taxi. Entonces, es el tipo de cosa que tiene zozobra a la gente. Y yo me pregunto, ¿dónde está el plan Giuliani que a esta fecha, es decir, a los 2 años del gobierno, iba a reducir la delincuencia en un 50%? Rafael Paz, gracias por conversar con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes y continuamos en este trabajo de compromiso por el país para lograr que en el año 2024 el país sea conducido por el camino de las transformaciones seguras. ¿Quién hizo la encuesta que el presidente Fernández dice que le atribuye 36%? Todas las encuestas están marcando al presidente Pero Fernández. ustedes nada más dicen ese todas las nivel. encuestas, Déjame pero decir. no las revelan. No, pero yo le puedo decir, yo acabo de... ¿Cuáles son las Yo encuestadoras? acabo de tener acceso a una encuesta en No, el no, Distrito no, Nacional. dígame cuáles son las encuestadoras. Bueno, venga acá, Geraldino, una pregunta. No, yo le estoy preguntando a yo- usted. yo- Yo le estoy yo quiero hacer preguntando a una pregunta a usted. usted. Rafael, Dígame ¿usted las sabe que es- encuestadoras. Ahora mismo es ilegal publicar encuestas No, en no, los medios de no, pero comunicación se pueden política, dar ¿verdad? datos, se Entonces, pueden dar datos. yo le puedo... No es ilegal dar datos, Por ejemplo, ni Lupa, nombre de encuestadoras. Lupa, que publicó una encuesta... ¿Cuál? Pero ¿dónde Lupa están Research. publicadas? ¿Eh? ¿Las tienen ustedes En nada el más? Nuevo Diario publicaron una. En el Nuevo Diario. Pero ese nuevo diario, RCC Media, que fueron 2 Roberto encuestas. Cavada publicó una encuesta. Pero no me hable de ese tipo de encuestas, Pero- hábleme de encuestas Pero ¿de cuál usted de quiere verdad. que yo le hable, Geraldino? No, tenemos que hacer ya la pausa. Muchísimas gracias a Rafael Tú le Paz debes la encuesta, por Geraldino. estar aquí con nosotros. encuestadora. Hacemos una pausa y retornamos en breve.